Alexandra Ajit, cardióloga pediatra, representando al grupo Resiste Bolivia Telemedicina. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Felipe Ernesto Melgar Cuellar. Él es docente de posgrado en geriatría y gerontología en la Universidad NUR. Es presidente de la Sociedad Boliviana de Geriatría y Gerontología y secretario general del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Bolivia, entre otras cosas. El doctor nos va a hablar sobre la relación entre el SARS-CoV-2 o COVID-19 y su clínica en los adultos mayores. Doctor, bienvenido. Le agradecemos mucho por aceptar esta invitación a pesar de todo lo que tiene que hacer. Sabemos que no tiene mucho tiempo, sin embargo, se ha dado para darnos esta charla. Muchas gracias, doctor Melgar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alexandra, para poder ocupar este espacio y poder colaborar con Resiste Bolivia Telemedicina, donde han habido tan importantes conferencias de colegas de todo Bolivia y de otros lugares para poder ampliar el conocimiento que tenemos de esta enfermedad COVID-2. El SARS-CoV, el virus se transforma en enfermedad y es muy importante la cara que ponen los adultos mayores en esta enfermedad. Entonces, comenzando con esta ponencia, nosotros comenzamos a ver este elefante y ya ha sido nombrado en varios artículos este elefante, y ha sido nombrado esta parábola o cuento asiático donde se invita a varios sabios para conocer un elefante y con los ojos vendados lo van a ver al elefante. Cada sabio va a ver una parte de ese elefante y va a tener una imagen diferente del elefante. Entonces es importante tener una ampliación de mente, una ampliación de conocimiento y ver que solamente cada uno de nosotros ve una parte de este elefante. Y ampliar la mente y juntar todo el conocimiento que podamos adquirir a través de estos meses y este tiempo para poder tratar mejor nuestros pacientes con esta enfermedad COVID-19, que es un elefante que todavía no lo hemos terminado de ver y tenemos que aprender muchas cosas sobre él todavía. Creo que ninguna enfermedad tiene tanta investigación en tan corto tiempo como esta enfermedad. Lo importante de saber es que estas investigaciones son y se elaboran como ese elefante, por parte. Entonces debemos en nuestra mente y en nuestro conocimiento hacer que esas partes se junten para que nuestros pacientes sean mejor atendidos. Estas tecnologías de información y comunicación nos han permitido conversar con especialistas y con médicos de todos los continentes para poder tener una mejor imagen de lo que es esta enfermedad, de lo que es tratar a adultos mayores en cualquier lugar del mundo y principalmente intentar dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Eso es lo que se denomina medicina basada en evidencia. ¿Qué evidencias hay en otros lugares? ¿Qué evidencias tenemos para mejor tratar a nuestros pacientes? Entonces, el conocimiento del COVID-19 debe ser un constructo entre el conocimiento previo que teníamos antes de esta enfermedad y con las experiencias regionales, las experiencias de otros lugares, principalmente en los lugares donde fue muy importante la pandemia o donde sigue siendo importante la pandemia porque elevó el número de muertos, elevó el número de casos y puso a los sistemas de salud en muchos aprietos. Y estamos hablando de países del primer mundo, países que tienen una muy buena estructura de salud pública. Entonces, tener conocimiento de las publicaciones chinas, italianas, españolas, americanas, francesas o canadienses es de vital importancia para saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes.
Y las publicaciones regionales también son importantes. ¿Por qué? Porque estas publicaciones regionales son más cercanas a la idiosincrasia, más cercanas al biotipo de nuestros pacientes que nosotros vemos en nuestro país. Entonces, conocer las experiencias chilenas, peruanas, argentinas, brasileras y mexicanas son muy, muy valiosas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos estos últimos países, 4 de estos países están entre los 10 países con mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertos en todo el mundo. O sea, este problema de la pandemia del COVID-19 no solamente nos atañe a Bolivia, nos atañe a todo el mundo y nosotros tenemos que aprender de la experiencia de afuera, aprender de la experiencia cercana y aprender para que eso nos construya un conocimiento nuevo y nos lleve a un manejo adecuado de nuestros pacientes, que es lo principal que debemos tener. ¿Cómo hacer para manejar adecuadamente nuestros pacientes para que ellos sufran menos y tengamos menor mortalidad en nuestros pacientes y en nuestros casos que nosotros vemos? Es importante separar el entusiasmo en tratar una enfermedad como es el COVID-19 y separarlo de la evidencia que hay. ¿Qué es evidente? ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? ¿Y qué es el entusiasmo en tratar? Todos queremos que hubiera un tratamiento económico, barato y a la mano y al alcance de todas las personas. Pero eso no es la realidad. Por más ansiedad que tengamos, por más buena voluntad que tengamos, esa no es la verdad. La verdad es que la evidencia es lo que nos manda y nos debe mandar en la conducta de nuestras decisiones al tratar pacientes. Debemos evitar todas estas cosas que pueden influenciar en nuestra toma de decisiones. O sea, médicos más experimentados que por su experiencia es mejor que las pruebas. Y eso no es verdad. O porque el médico o esa persona habla más fuerte o es más estridente, tampoco es verdad. O porque esa persona hable y tenga una elocuencia verbal o sea más elegante, eso tampoco es verdad. La evidencia, la medicina en la evidencia tiene que ser construida con un sistema científico, con un modelo científico, ese que siempre hemos aprendido. Nuestra experiencia y nuestra frente a esta enfermedad, nadie tiene la suficiente experiencia con esta enfermedad, ni nadie comenzó teniendo la gran experiencia con esta enfermedad. Entonces tenemos que basar nuestras conductas, tenemos que basar nuestras decisiones en base a estudios que sean muy buenos y de muy buena calidad. Pero ¿qué ocurre? La mayor parte de la evidencia que tenemos, la mayor parte de los trabajos científicos que tenemos son estudios observacionales de mala calidad, que no han sido revisados por pares, que no han sido con una buena tecnología o con una buena metodología de trabajo. Entonces eso nos puede llevar a cometer errores y cometer algunas dificultades que podemos tener con nuestros pacientes. Debemos escoger literatura, debemos escoger revisiones sistemáticas y multicéntricas como este ejemplo que doy publicado el 30 de julio. De 7.285 trabajos, hicieron el filtro adecuado para escoger 20 trabajos que tienen una calidad adecuada para que nosotros podamos tomar decisiones. En las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, este ha sido el perfil de las decisiones clínicas que nosotros debemos tomar, de las decisiones médicas que nosotros debemos tomar. Y si no éramos basados en estas decisiones y en estos filtros, nosotros podríamos ser juzgados judicialmente por no tomar estas decisiones. Cuando estamos frente a la pandemia, cada uno agarra y hace lo que quiere, y eso no debe ser la forma de atender a nuestros pacientes. En este metaanálisis de multicéntrico vemos, por ejemplo, que todas estas drogas que fueron utilizadas y que son utilizadas, ¿cuáles mejoran la mortalidad y la ventilación mecánica? Los glucocorticoides. ¿Cuáles mejoran o retrasan la evolución? Los antivirales. Entonces vemos que,
y algunos de esos antivirales o algunas de esas drogas no son tan buenas en otras, inclusive algunas son peligrosas porque pueden producir, como la hidroxicloroquina, efectos adversos. Entonces, tener algunos estudios en alguna droga no quiere decir que esa droga ya es buena. Por ejemplo, la droga más investigada es hidroxicloroquina y la mayor parte de los estudios actuales ya no recomiendan tanto su uso. Entonces nosotros debemos ver quiénes escriben lo que nosotros vamos a tomar decisiones y lo que nos puede guiar en nuestras decisiones clínicas y ver este trabajo, este estudio, esta revisión, este metaanálisis, ¿quién lo hizo? Es multicéntrico. 30 centros de alta tecnología, de alto reconocimiento científico, como la Universidad de McMaster, que fue quien dirigió todo este trabajo, invitó a varias universidades, Estados Unidos, Canadá, China, Europa, Sudamérica. Entonces es un trabajo multicéntrico donde todas estas personas fueron desarrolladas, hicieron los trabajos y fueron sus informaciones comparadas con los pares. Entonces, este es el tipo de información que debe guiar nuestra conducta para atender a nuestros mejores pacientes. Debemos investigar y estar al día a cuáles son los trabajos. Existen hasta el fin del mes pasado casi 3.000 trabajos científicos, ensayos clínicos que estaban siendo desarrollados en el... Entiendan, están siendo desarrollados. Todavía no hay respuesta de estos, entonces tenemos que esperar el resultado de estos ensayos para que nosotros veamos. Tomemos, por ejemplo, la ivermectina que tan de moda ha sido utilizada en nuestro país. Entonces, ¿qué tanto tiene? Sí tiene 33 ensayos clínicos que están cursando. ¿Y cuántos de estos ensayos clínicos han sido publicados? Solamente han terminado y completado 2 de estos trabajos, uno en Bagdad y otro en Bangladesh. ¿Cuál es el perfil de la Universidad de Bagdad o la Universidad de Bangladesh en tecnología de punta y en tecnología de haber desarrollado o presentado trabajos de infectología que sean de beneficio para la humanidad o para el mundo? Creo que muy pocas cosas podemos encontrar de estas universidades. Pero vamos, analicemos estos trabajos que ya han sido completados. Por ejemplo, este trabajo que fue completado fue la comparación de hidroxicloroquina y ivermectina, uno contra el otro. No había placebo, y cuando vamos a analizar este trabajo, y viendo, dice, fantástico resultado, 100% de los pacientes mejoraron al 6º día. ¿Y quiénes eran esos pacientes? La edad media, 34 años. ¿Cuáles fueron los aceptados en este trabajo? Los que tenían cuadros leves y moderados. Y los que tenían saturación de más de 94%. Esperen, ¿cuáles son los pacientes que más se mueren? ¿Cuáles son los pacientes que más debemos cuidar? Son los pacientes más añosos, los pacientes que tienen más de 60 años. ¿Cuáles son los pacientes que más se mueren? Los pacientes de más de 60 años, pero están excluidos en este trabajo. ¿Cuáles son los pacientes que debemos cuidar y tenemos más problemas? Los pacientes que tienen cuadros críticos o graves, pero también son excluidos de este trabajo. ¿Cuál es el síntoma o el signo que más nos alarma? Cuando tenemos una hipoxia, inclusive sin tener falta de aire o disnea, o sea, los pacientes que tienen 80, 75 de hipoxia y están normales. Y en esto solo podían entrar las personas que tenían más de 94%. Entonces, ¿este trabajo nos sirve para los pacientes que nosotros vemos? Por supuesto que no. Vemos quiénes son los excluidos de estos trabajos. Son los que tienen comorbilidades y los obesos. O sea, los pacientes que van a morir o van a fallecer son excluidos de este trabajo. Entonces, este trabajo no puede dirigir nuestra conducta en los pacientes, porque no nos sirve para los pacientes que vemos. No es real el trabajo frente a los pacientes que nosotros vemos normalmente y nosotros cuidamos y nosotros queremos evitar que fallezcan. Entonces,
Frente a eso, nosotros vemos, por ejemplo, una publicación de hace unos 2 días atrás, 3 días atrás, donde Marcelo Ríos nos dice que de los 1000 decesos, 500 tienen más de 60 años. Dentro de ese trabajo están excluidos esas personas. Entonces, no le podemos dar a esas personas, ¿por qué? Porque no nos sirve, porque la evidencia que tenemos no nos sirve para estos pacientes. Y 15% de los pacientes que que han sido contagiados con esta enfermedad tienen más de 60 años y 50% de los fallecidos tienen más de 60 años. Entonces, para esto tenemos que aprender cómo vamos a tratar a estas personas. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, en este convento en Estados Unidos, en Detroit, 13 de las monjas que habían fallecieron, todas las monjas en ese convento. ¿Cómo eran las monjas de ese convento? Eran sedentarias, eran atletas, tenían patología, tenían o no tenían hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante conocer cuál es el perfil de nuestros pacientes para que nosotros apliquemos lo que nosotros vemos. ¿Cómo se convierte el virus en una enfermedad? Eso ya ha sido muy investigado y tenemos bastante claro que el virus se entra en la célula, se replica en la célula humana, o sea, es un zángano que se entra dentro de la célula, se transforma dentro de la célula, explota la célula y hay miles de virus dentro, o sea, utiliza el sistema inmunológico del ser humano para transformarse en una enfermedad muy grave. Entonces, esto ya lo sabemos. Entonces, conocer cómo funciona el sistema inmune frente al SARS-CoV, a ese virus, debemos conocer la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacer para que esté mejor nuestro sistema inmunológico? Y además conocer, si estamos hablando de adultos mayores, que la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmunológico en las personas adultas mayores, hay una característica que se llama inflammaging, se llama inflamación crónica. Normalmente las personas adultas mayores tienen inflamación crónica, no normalmente, sino en una gran cantidad. ¿Por qué? Porque han acumulado durante gran parte de su vida, han acumulado una gran cantidad de grasa y han producido normalmente aquellas adipoquinas inflamatorias que son el origen de todas las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la inmunosenescencia es de vital importancia frente al COVID. ¿Por qué? Porque va a interferir en el resultado que nosotros vamos a tener frente a nuestros pacientes. Entonces, conocer cómo es la inflamación en los adultos mayores, porque esta enfermedad, que en principio era una enfermedad pulmonar, después se transformó en una enfermedad inflamatoria y también ahora vemos que es una enfermedad metabólica o una enfermedad que también puede transformarse en una enfermedad vascular. Entonces, tenemos que conocer todas las aristas de la enfermedad y eso es lo que nos está permitiendo la investigación y la publicación que tenemos en todo el mundo. Entonces, no podemos dejar de estar atentos a las cosas que están siendo publicadas día a día y nos pueden hacer cambiar nuestra conducta para atender mejor a nuestros pacientes. Entonces, una vez conociendo, haciendo un constructo de la evolución natural de la enfermedad que nosotros podemos tener en la mente, o sea, cómo esa enfermedad, cómo el virus entra en nuestra célula, cómo se replica en nuestra célula, cómo interfiere en todo el sistema inmunológico, tanto en los macrófagos como en las células T, y cómo puede interferir en las células dendríticas y todo el sistema, hace que nosotros tengamos que conocer que todas las drogas que podemos utilizar, hay más de 66 drogas probables de poder ser utilizadas en esta enfermedad y que pueden interferir en un u otro punto de la replicación o de la entrada o de la salida o de la inhibición del receptor que podemos tener en esta enfermedad. Entonces, conocer eso es de vital importancia. Todas las drogas que han sido utilizadas es por ese conocimiento teórico,
ya sea en placas de Petri o en investigaciones frente a otros virus similares o no similares a este, donde se tuvo una respuesta, entonces se las está utilizando o se las está investigando para ser utilizadas frente a esta enfermedad. Esto nos ha llevado a conocer que la enfermedad tiene por lo menos 3 fases o 3 estadios de la enfermedad. Entonces, conocer cuál es el día 1 de la enfermedad en nuestro paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber si en el 7º día, si en el 10º día, si en el 14º día, dónde estamos y qué drogas podemos utilizar y qué drogas ya no tiene sentido utilizar. Entonces, ¿cómo es que vamos a tratar a nuestros pacientes? No es solamente, tiene COVID positivo, entonces le vamos a dar este pool de medicamentos. No, porque algunos pueden hacer más daño que beneficio cuando se los estás dando. Entonces el paquete no es lo mismo para todo mundo. Conocer la mortalidad de estos pacientes y cuál era el perfil de la mortalidad de estos pacientes. Tenemos que conocer la literatura china, pese a que los chinos son diferentes de los europeos o de los americanos o de nosotros mismos, pero nosotros tenemos más o menos que adecuar. 60%, 80% de los pacientes que murieron en China tenían más de 60 años. Pero, ¿cuál es la media de edad en China o cuál es la expectativa de vida en China? Cuando vamos a estudiar lo de Italia o lo de España o lo de Estados Unidos, comparando con lo de nosotros, tenemos que tener ese perfil para ver cómo se puede adaptar a nuestra población ese conocimiento. Entonces, vemos que las imágenes de tomográfica es la mejor imagen para decirnos qué tipo de, o en qué fase está, o cómo están, o qué compromiso puede tener respiratorio, o qué compromiso pulmonar puede tener esta persona. Me pueden decir, pero yo no tengo tomógrafo, o pero en el lugar donde yo estoy no funciona el tomógrafo. Estamos hablando de lo que es ideal. Recuerden que antes de la pandemia no había un lugar donde una tomografía cueste menos de 1.000 bolivianos. Ahora hay tomografías que cuestan 400 bolivianos y no son de mala calidad. Entonces también la demanda ha hecho que el costo baje en cuanto a los exámenes. Y tener una tomografía frente a una radiografía en estos pacientes es de vital importancia porque nos va a diferenciar mucho. En vez de pedir 10 radiografías con una tomografía, de repente podemos tener 1 o 2 radiografías con una diferencia, tomografía con una diferencia de 10 días, nos va a mostrar la evolución que estamos teniendo en nuestros pacientes. Entonces, estas tomografías, por ejemplo, disculpen, las fotos no son de buena calidad, pero son tomografías de aquí, de Santa Cruz. Entonces, eso nos muestra que el conocimiento, el constructo que hemos hecho con nuestro conocimiento previo y con el conocimiento venido de la información publicada internacionalmente, más la experiencia que vamos teniendo dentro de nuestro medio, podemos ayudar a nuestros pacientes y podemos ver que podemos ayudarles en la evolución de su enfermedad. Con las publicaciones también de laboratorio en pacientes adultos mayores, vemos que se comprometen no todos los exámenes, pero vemos los linfocitos, la DHL, la PCR, exámenes que podemos hacer aquí, o sea, elevación del dímero D, LDH, ferritina, son exámenes que no están fuera de nuestro medio y los podemos realizar. Por ejemplo, esto de un paciente de 70 años del 26 de julio, donde tenía dímero D elevado, tenía PCR elevado, tenía ferritina, y una semana después repetimos los exámenes y vemos si el tratamiento que hemos elegido y que estamos conduciendo a nuestro paciente está llevándola a mejor evolución de la enfermedad, o por lo menos estamos evitando que esta enfermedad se complique más de lo que debería. Entonces, el montar dentro de un domicilio una sala de internación en domicilio ahora es posible.
No es posible para todo el mundo, pero es posible. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchos pacientes adultos mayores que es mejor tratarlos en domicilio que tratarlos en centros donde hay una mayor carga viral. ¿Y qué parecería que la carga viral aumentada podría perjudicar o dejar durante mucho más tiempo la enfermedad en los adultos mayores? Entonces es posible hacerlo y esto es posible hacerlo porque lo hago todos los días. Los exámenes también nos permiten que nosotros veamos cómo puede evolucionar nuestro paciente, si este paciente, de acuerdo a su sistema inmunológico, va a agarrar alguna de las características, ya sea trombóticas o ya sea inflamatoria o ya sea infecciosas que puede tener esta persona. Entonces, acompañar cercanamente a estos pacientes lo podemos hacer y se puede hacer aquí. Una de las cosas principales que existe son los instrumentos que nos permiten evaluar el riesgo que tiene una persona o un adulto mayor de tener o desarrollar más o menos la enfermedad. Si nosotros vemos esta escala de severidad CEL que fue desarrollada, vemos que si tiene más de una comorbilidad, ya tiene 4 puntos. Y si tiene más de 60 años, tiene 3. O sea, tiene 7 puntos. Entonces, si tiene más de 6 puntos de CEL, tiene 50% de chance de desarrollar un COVID severo. Quienes atienden adultos mayores, menos de 10% de los adultos mayores, menos de 10% de los adultos mayores tienen ninguna comorbilidad. O sea, las personas de más de 60 años que tienen más de 2 comorbilidades son más de 65%. Agarremos los que tienen 45 a 55 años, más jóvenes, que tienen más de 2 comorbilidades. 43% tienen más de 2 comorbilidades. O sea, encontrar pacientes que no tienen comorbilidades o no tienen enfermedades después de los 40 años es prácticamente imposible. 10% de las personas a 15% no tienen enfermedades o comorbilidades. Entonces, las comorbilidades son las que nos llevan a tener riesgo. No es la edad, sino las comorbilidades que podemos tener en nuestros pacientes. Sabemos que nuestros pacientes, por ejemplo, vamos a tener un perfil de los sintomáticos, los no sintomáticos, y esto ya ha sido publicado muchas veces. Entonces, lo que nos tiene que tener, debemos tomar en cuenta que 15% de los pacientes tendrán síntomas severos o críticos. Estos pacientes son importantes. ¿Por qué? Porque estos pacientes, 15% de ese 10%, o sea, 1,5%, van a fallecer. Y 50% de los críticos van a fallecer, o sea, 2,5%. 1,5 más 2,5 hace 4% de mortalidad. Eso es las publicaciones mundiales. Entonces, si nosotros vamos a ver la tasa de letalidad que nosotros tenemos en Bolivia, está menos que eso. Ahora, me podrán decir, pero no se hace mucho examen, que no se hace esto, que no se hace lo otro. Nosotros tenemos que basarnos en lo que se publica y en lo que está. Ya vendrán años, en los años siguientes para que comparemos cuántos se murieron en el año 2020 y cuántos se murieron en el 2019 y cuántos en el 2018. Y veremos cuánto podríamos, por más que no diga muerte por COVID, podríamos acusarle a la pandemia ese grado de mortalidad. Y recién vamos a tener la mortalidad más aproximada que tengamos. Pero en este momento lo que nosotros tenemos es eso. O sea que nosotros, nuestra mortalidad está en torno a lo que está en todo el mundo. O sea, no es que lo estemos haciendo tan mal, estamos en lo que todo el mundo está sufriendo. Entonces, lo que nosotros debemos focalizar nuestro esfuerzo es en ese 15%. Ahí debemos focalizar todo nuestro esfuerzo, en reconocer quiénes están con posibilidad de desarrollar esas enfermedades, quiénes están con esas enfermedades, aislarlo. Por eso, por ejemplo, los rastrillajes que se están haciendo no son tan importantes como para decirle, pucha, ahora se está haciendo algo.
son importantes para identificar aquellos casos que son positivos, para poderlos aislar de la población y poderlos reconocer a los que están con probabilidades y con comorbilidades y que están positivos y que tienen riesgo de morirse y poder internarlos. Esa es la importancia del rastrillaje, identificar los casos de riesgo, identificar los casos positivos y poder hacer alguna cosa con eso. Existen varios tipos, por ejemplo, biotipos o fenotipos de enfermedad que podemos tener. Entonces, ya podemos identificar cuáles son los que van a ser más graves, los que tienen mucho más sintomatología. Entonces, mientras más síntomas tenga el paciente, no solamente pérdida del olfato o el gusto, sino cuanto más síntomas tenga el paciente, más debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque ha agarrado más partes del organismo. Tiene diarrea, tiene fiebre, tiene compromiso respiratorio, tiene hipoxia, tiene tos, tiene dolor de la garganta, tiene todas esas cosas. Entonces esa persona está con la enfermedad comprometiendo mucho más órganos. Entonces esa persona, si además tiene comorbilidades, si además toma otros medicamentos, si además no tiene buen control de sus patologías de base, debemos tener el suficiente miedo o la suficiente fortaleza para poder ayudar a esa persona a pasar la enfermedad sin que se compliquen sus enfermedades. Las publicaciones de las series chinas ya nos mostraron esos porcentajes de las personas que fallecían o se comprometían. Más jóvenes se infectan, pero más personas mayores tienen formas más graves. Y eso pasó en China, pasó en Italia, pasó en España, pasó en Gran Bretaña, pasó en Estados Unidos. Entonces, esa experiencia de los otros lugares debe ser importante para nosotros para ver cómo manejar a nuestros pacientes. Esta publicación de mayo en Nueva York fue muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento decían adulto mayor, adulto mayor. No. Las personas que tenían condiciones de base eran las personas que más tenían problemas. Entonces, las personas, fíjense, por ejemplo, las personas sin condiciones de base y las personas con condiciones de base fallecen mucho más las que tienen condiciones de base que las que no tienen enfermedades de base. No quiere decir que no mueran, pero fíjense, 5.236 del 49% de los decesos en personas de más de 75 años tenían enfermedades de base y solamente 2 de los que no tenían enfermedades de base. Recuerden, 50% no fallecieron, 50 fallecieron, pero 50 no fallecieron. Entonces, el manejo que se tiene que tener con estas personas es muy, muy importante. Entonces, reconocer las patologías de base y cómo están siendo manejadas estas patologías de base es muy importante. Más importante que, tiene COVID y qué otras cosas tiene. Entonces las otras cosas cobran una vital importancia porque no es solamente darle la medicación para el COVID, es manejar las comorbilidades que tiene el paciente de vital importancia porque estos pacientes se fallecen por esos compromisos. Tenemos que reconocer que los adultos mayores no envejecen todos igual. Existen muchas formas de envejecimiento. El envejecimiento puede ser exitoso o puede ser catastrófico de acuerdo a cómo vivimos durante nuestra vida. Los factores de estilo de vida en las personas son 75% de cómo va a ser nuestra vejez y 25% es genético solamente. Las personas que tienen una malnutrición, que tienen vida sedentaria, que tienen tabaquismo, que beben en exceso y tienen un sueño inadecuado, tienen menor longevidad y tienen mala salud. Y por lo tanto viven menos. Y cuando llegamos a este problema de una pandemia, el sistema inmunitario en esas personas está deteriorado. Entonces, ese sistema inmunológico deteriorado agarra a más personas que tienen compromiso. Entonces, las células inmunitarias están más comprometidas en los que tienen problemas de obesidad, problemas de enfermedades crónico-degenerativas, problemas de sedentarismo. Y los individuos que tienen células inmunitarias que están mucho mejor son personas que están ser más longevas y que van a pasar independientemente de cómo sea por esta enfermedad.
Tenemos pacientes que han envejecido de forma diferente y a la misma edad. Una persona de 91 años que puede estar bailando en su cumpleaños de 91 años, o una persona de 85 años que en los últimos 3 años estuvo postrada en una silla de ruedas. ¿Cómo les va a agarrar la enfermedad a estas dos personas? Por supuesto que la persona que es postrada, la persona que es discapacitada, va a tener mucho más compromiso y mucho más mortalidad. Es por eso que en los centros de larga permanencia, o sea, las casas de reposo, los hospicios, son donde hay más mortalidad. ¿Por qué? Porque nadie que sea independiente físicamente y mentalmente va a ser internado en una casa de reposo. Generalmente las personas que son internadas en las casas de reposo son personas que tienen fragilidad y que tienen comorbilidades, por eso son más frágiles y son más factibles de que estas personas sean comprometidas con la enfermedad. Entonces, así como las personas envejecen de forma diferente, es muy claro que la enfermedad va a ser diferente frente a cómo es nuestro enfermo que tenemos adelante. Si el enfermo era robusto, a los 92 años dirige, maneja su economía, va caminando a la plaza todos los días, juega tenis o juega golf a los 90 años, pues sí, hay pacientes que a los 90 años hay personas que juegan tenis, o ya desde los 50 años está en una silla de ruedas. Probablemente la persona que tiene más discapacidades y las personas que tienen más comorbilidades van a ser las personas que van a tener más enfermedades o compromisos letales con esta enfermedad. Por ejemplo, este hindú de 101 años que corre 10 kilómetros en 1 hora 32 minutos, o sea, si yo corro con él, él me va a ganar porque yo lo hago en 1 hora, casi en 2 horas, los 10 kilómetros. Entonces, esta persona probablemente con la gran cantidad de masa muscular va a ser una persona que no va a tener problemas con la enfermedad. Vamos a tener personas, por ejemplo, como este señor de Montero, que a los 95 años o 94 años de edad la pasó la enfermedad sin ningún problema o con problemas. ¿Por qué? Porque fue recuperado, porque no tenía comorbilidades o porque él estaba muy bien físicamente. Entonces, las personas que son independientes y físicamente van a pasar por esta enfermedad muy fácilmente o sin gran compromiso. Tenemos que entender que el envejecimiento ocurre en 2 puntos muy importantes para el sistema inmunológico y para el sistema de las enfermedades en los adultos mayores. Las personas envejecen y aumentan de 15 a 30% su masa grasa y disminuye su masa muscular. ¿Por qué es importante este equilibrio entre la masa grasa y la masa muscular en el envejecimiento y en la salud de las personas? Porque la masa grasa produce adipoquina, son adipoquinas inflamatorias que son los precursores de la aterosclerosis, trombosis, hipertensión arterial, diabetes y todas las enfermedades. Entonces, si tenemos una gran cantidad de masa grasa, vamos a tener ya una inflamación crónica en estas personas. Y las personas que tienen actividad física regular tienen un músculo que produce, ¿cómo se llama? Que produce mioquinas antiinflamatorias, o sea, contrarrestan lo que hace la masa grasa. Entonces es un equilibrio entre masa grasa y masa muscular y masa grasa. Entonces, las personas que son sedentarias tienen mucho más probabilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad. ¿Por qué? Pues tienen mucho más cantidad de grasa. ¿Y por qué es importante la masa grasa también frente al COVID cuando diagnosticamos ya el COVID por cualquiera de los métodos que podamos tener? Es que el COVID agarra y se replica y se entra en la masa grasa y puede desarrollar formas más graves de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene receptores, las adipoquinas, los adipocitos tienen receptores más receptores y vamos a poder proliferar mucho más el virus. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar formas graves, ya se ha introducido la obesidad en personas que tienen índice de masa de más de 30 como un factor de riesgo. Entonces, pero el peso en los adultos mayores, como mostré anteriormente, los adultos mayores, el peso
perdón, el peso, no es tan importante el índice de masa corporal como la cantidad de masa grasa que se tiene. Eso es muy importante. La persona puede tener un índice de masa corporal adecuado, pero puede tener una gran cantidad de masa grasa o gordurosa en el organismo. Entonces vemos que el 70% de los fallecidos con hipertensión, diabetes u otra enfermedad tenían obesidad. Entonces las personas que tienen obesidad tienen más hipertensión, tienen más diabetes y por lo tanto tienen síndromes metabólicos que denominábamos antes. Entonces el impacto negativo de las comorbilidades en los pacientes con COVID-19 es de vital importancia. Fíjense la cantidad de enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad obstructiva, hipertensión, son todos los puntos más importantes que nos pueden llevar a tener enfermedades más graves. El factor de riesgo fatal son la malignidad, enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, hipertensión. No es tanto la edad, es las comorbilidades que pueden tener nuestros pacientes. Entonces, las personas de alto riesgo son personas que viven en un centro de larga permanencia, que tienen más de 60 años. ¿Por qué? Porque los que viven en centro de larga permanencia son personas frágiles y que tienen más enfermedades y afecciones médicas, particularmente si no están bien controladas. Entonces, la obesidad hace, y principalmente las personas que tienen índice de masa de más de 40, son de alto factor de riesgo. ¿Por qué? Porque además de tener una mayor expresión de la replicación viral que pueden tener estos pacientes, pueden tener mayor dificultad para manejarlo a estos pacientes en un hospital. Recuerden que no existen muchos tomógrafos para personas de más de 100 kilos, no existen camas, muchas camas adecuadas para pacientes que tienen más de 150 o 200 kilos. Entonces, manejarlo, hacer que tengan una buena respiración, que tengan una buena saturación estos pacientes, es mucho más difícil que en pacientes que tienen menos problemas. Entonces, en el Reino Unido, una corte de 340 ingresados en el hospital con COVID grave, 44 tenían sobrepeso y 34 tenían obesidad por ciento, o sea, 78% de los pacientes, o sea, 80% de los pacientes. En un estudio de más de 5.683 pacientes en Estados Unidos de 17 millones de adultos, 29 y 33%, o sea, más de 60% de los pacientes que fallecieron de esos 5.000 tenían obesidad y sobrepeso. Y el estudio de 5.700 pacientes de Nueva York consideró que 42% tenían obesidad. No estamos hablando de sobrepeso, o sea, si le sumamos el sobrepeso aquí, que generalmente es más o menos la misma cantidad, tenemos más de 80% de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, la enzima transmembrana que hace y que ayuda a que el SARS-CoV entre y se replique dentro de la célula, existe mayor expresión en las personas que tienen mayor cantidad de adipocitos. Entonces, cuando vamos a ver adultos mayores, tenemos que ver también la gran cantidad de adipocitos que puedan tener y podemos ya ver si estas personas que tienen sarcopenia, que tienen obesidad sarcopénica o que tienen fragilidad, van a desarrollar más enfermedad o una forma crítica de la enfermedad. Es así que ahora se habla que el problema del virus no es solamente llegar a un cuerpo, sino que llega a un cuerpo de un adulto mayor que tiene obesidad y que si a eso le sumamos la pobreza de nuestra población, el riesgo de transformarse en un COVID grave o crítico y mortal es de alto riesgo. Entonces, como les decía, el virus se replica más en las células adipocíticas y esta publicación de este profesor, siempre es bueno investigar quién lo está diciendo. Este profesor es de la Universidad del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Campina, pero que estudió e hizo sus doctorados en Harvard y hizo sus doctorados en Alemania. Entonces no es cualquier persona. Y los adipocitos tienen gran cantidad de AC2,
permitiendo que el SARS-CoV entre y se replique con mayor eficiencia en los adipocitos. ¿Y dónde tenemos más adipocitos? Tenemos en todos los lugares donde vemos que afecta el corazón, los riñones, los intestinos y el tejido adiposo, donde se puede reduplicar. Entonces, si esta persona tiene mayor cantidad de tejido adiposo, la probabilidad de desarrollar formas graves es mucho mayor. Entonces, la obesidad y ser adulto mayor y tener comorbilidades, esos son los factores de riesgo que nosotros debemos desarrollar. Existen fenotipos de bajo riesgo donde tienen mayor cantidad y expresión de receptores AC2 frente a los fenotipos de bajo riesgo. Pero esto parecería ser contradictorio a lo que acabo de decir antes, que las personas de bajo riesgo tienen más receptores de AC2. Depende de dónde los tienen los receptores. Si los receptores los tienen en los adipocitos o si los receptores tienen en células saludables. Si tienen más receptores en células saludables, probablemente no van a tener expresiones inflamatorias más graves. Pero si tienen receptores en los adipocitos, van a tener formas más graves probablemente. Entonces, ver la composición corporal para mí es mucho más importante que saber cuántos años tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque la enfermedad, el virus va a entrar en las personas que tienen obesidad, que tienen pobreza, que tienen mayor edad y pueden desarrollar en formas más graves y pueden desarrollar mortalidad. Una publicación reciente de Perú, por eso lo digo, conocer las realidades y las publicaciones que tenemos cercanas a nosotros con una población parecida a nosotros es importante. En Perú, las personas con obesidad índice mayor de 30 tienen 8 veces más riesgo de muerte. Entonces, población similar a la de nosotros, que está aquí en el país de al lado, es uno de los países donde más casos se están viendo, está entre los 10 en top 10 del mundo en casos en el mundo y está de nuestro lado, entonces es una población similar a la que nosotros tenemos. Entonces la respuesta inmunológica en las personas mayores, obesas y con comorbilidad es diferente y esos son los riesgos que nosotros debemos tomar siempre en cuenta, porque la obesidad nos produce disfunción respiratoria, nos produce comorbilidades y nos produce riesgos metabólicos que nos van a llevar a tener cursos severos de la enfermedad de COVID. Entonces, el riesgo de obesos y mayores es cada vez más importante y debemos saber que nuestros adultos mayores tienen más enfermedades cardiovasculares, más cerebrovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y nos van a llevar a que tengamos mayores complicaciones y mayor mortalidad. Debemos sospechar en cualquier adulto mayor que tenga dificultad respiratoria, pérdida de apetito, dolores musculares, dolor de cabeza, anosmia y estar atento a lo que ellos tienen. El pronóstico en estas características de esta corte de pacientes de más de 80 años, miren de interesante, más de 80 años, una corte de más de 80 años de 70 pacientes, donde el fallecimiento de los pacientes fue de 50%, pero 50% no fallecieron. Entonces, decir que todos los pacientes más de 80 años van a fallecer no es real. Entonces debemos estar atentos y determinar si nuestros pacientes son frágiles, si nuestros pacientes tienen comorbilidades y qué expectativa de vida. Existen muchos mecanismos y muchos instrumentos que nos pueden llevar a decir si este paciente es robusto o si tiene una fragilidad severa y que nos puede orientar a la conducta que vamos a tener con este paciente. Si este paciente le hacemos una valoración geriátrica integral y vemos que es muy frágil y que probablemente no va a salir si lo ponemos al tubo, debemos conversar con la familia y debemos conversar con el paciente si realmente desea o no desea ser intubado y ser encaminado con todas las conductas que nosotros vamos a instaurar en él, porque probablemente puede ser que su deseo sea no seguir esa conducta y debemos respetar las conductas de los pacientes. Los dominios para evaluar en un adulto mayor son esos, son las comorbilidades, la fragilidad, la expectativa de vida y eso se utiliza con escalas geriátricas
de muy fácil utilización y que ahora son muy comunes en todos los servicios de salud para ser utilizados. Desarrollamos para la Sociedad Argentina de Medicina flujograma que más o menos se ha aceptado y se está utilizando, que es de acuerdo a la fragilidad del paciente, a las comorbilidades que tiene el paciente y a la expectativa de vida que se tiene de poder orientar el tratamiento de estas personas. Entonces las recomendaciones, ya existen recomendaciones en todos los países y en todos los centros de cómo hacer y ver cuáles son los mal pronósticos en los adultos mayores y nunca olvidar la bioética en nuestros pacientes. Siempre debemos acompañar, ver que una patología con alta mortalidad y ver qué esas personas y qué esos familiares desean que hagamos en nuestros pacientes. Hay cosas que son, ¿cómo se llama?, que ocurren en el mundo y que ya están ocurriendo en nuestro país también, que son fallecimientos en hogares de adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas más frágiles. En los comités científicos del Colegio Médico donde participamos, orientamos qué es lo que se debe hacer. No quiere decir que eso se haga, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, orientando a la población y viendo que solamente vamos a tener resultados cuando se trabaje en todos los niveles en un mismo camino, pateando para el mismo ángulo. Tanto el gobierno central como el gobierno municipal, como el gobierno de la gobernación, deben trabajar hacia un mismo camino para poder tratar adecuadamente y hacer todas las medidas que nosotros conocemos y que son las únicas medidas que hacen que no nos enfermemos. Entonces, todo el distanciamiento físico, el distanciamiento con las máscaras y protección de los ojos son los que nos van a permitir que nosotros nos cuidemos, y deberían haber también algunos para tapar los oídos y no escuchar tantas cosas que podemos escuchar, como esta frase que el gobierno, el Ministerio de Salud, AGMED, la gobernación, la alcaldía, el colegio médico y la universidad aprueben el tratamiento con. O sea, este tipo de declaración solo demuestra ignorancia, no en un sentido de peyorativo en que no conocemos a las personas, sino en el sentido de falta de información. Creo que una de las cosas que más desnudó a nuestro país con esta pandemia es la necesidad de educación que tiene nuestra población. Necesidad de educación, porque tratamiento adecuado y que cure la enfermedad no existe. Existen flujogramas de todos los lugares de cómo atender a adultos mayores, cómo hospitalizarlos, cómo manejarlos ambulatoriamente y cómo ir adecuadamente para tener un mejor resultado. Muchas gracias. Con esta conferencia quiero hacer homenaje a los más de 100 médicos que han fallecido en nuestro país en la lucha por esta enfermedad. Tanto a los médicos como a las enfermeras y a todos los trabajadores de salud que están en primera línea combatiendo esta enfermedad, así como los policías que han fallecido y todas las personas que están involucradas en poder pasar por esta enfermedad. Muchas gracias. Doctor Melgar, muchas gracias a usted por toda la información valiosa que nos ha dado y también por la reflexión que nos ha hecho llegar. Realmente, si para algo nos ha servido esta pandemia, es para entender que la vida se nos puede acabar cualquier rato y que es momento de tomar decisiones, de tomar la decisión de enfrentar una vida mejor, de alcanzar mejores hábitos para poder vivir mejor, para mantener un peso estable, para poder hacer deporte, para dejar el cigarrillo, no sé. Yo creo que esa es la gran lección de la pandemia por COVID-19, cómo vamos a enfrentar los siguientes años que tenemos. Tengo algunas preguntas, doctor, de la audiencia. Entre ellas hay una muy interesante que dice, bueno, tenemos al adulto mayor con síntomas leves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que tratar a ese paciente? Primero, identificar cuál fue el día 1 del inicio de los síntomas.
síntomas del paciente. Hace 15 días que está tomando, que ha tenido, comenzaron los síntomas en el paciente, probablemente no va a ocurrir nada con el paciente. Pero si, digamos, tenemos un adulto mayor con síntomas leves que está hace 2 días con síntomas leves, entonces prestar atención si ese paciente tiene comorbilidades, si ese paciente es sedentario, si ese paciente es robusto, si hace ejercicio, y ya nos va a orientar más o menos, o si ese paciente es diabético, si ese paciente es hipertenso, para ver si él tiene buen control de sus enfermedades o tiene un mal control de sus enfermedades, o tiene algunas cosas que podemos hacer con ese paciente. Primero observamos porque estamos hablando de síntomas leves o síntomas sin problema. Entonces vamos hasta el 5.º día y si no ha habido ni fiebre, no ha habido dolor de garganta, no ha habido tos, no ha habido hipoxia, probablemente ese paciente sin tomar ninguna cosa va a pasar sin ningún problema. Hablando de la pregunta específica, paciente adulto mayor con síntomas leves. Ahora, si ese paciente tiene comorbilidades, comenzar a prestar atención a las comorbilidades, si se le subió el azúcar, si está haciendo hipoxia, si la presión se le ha subido, si ha tenido algún fallo renal, si está deshidratado o alguna de esas cosas. Así es, en realidad parece que todo fuera COVID y no estamos poniéndole la atención suficiente a las comorbilidades que los médicos internistas pues han estado controlando durante todos estos años y se descuidan. Están concentrándose todos en el COVID y se descuida el controlar bien el azúcar, el controlar bien la presión. Y creo que esas dos, por lo menos esas dos y más de eso son claves para mantener al paciente lo suficientemente estable para que pueda enfrentar la infección si es que se fuera a dar. Otro punto importante me parece que usted ha tocado, doctor, es controlar si entra en hipoxia. He tenido la oportunidad a través de médicos bolivianos en línea de atender varios llamados telefónicos de pacientes mayores que preguntan qué más pueden hacer o de sus parientes que preguntan qué más pueden hacer. Y el consejo que nosotros les damos es que logren que les controlen la saturación de oxígeno todos los días y que lleven un detalle del valor de saturación de oxígeno y que solo así se van a dar cuenta si su pariente realmente está quedando con los síntomas leves o está entrando ya en una etapa de complicación. Mire, en la experiencia que hemos tenido en estos meses con adultos mayores, creo que la más importante es lo que usted dice. Además de controlar las patologías de base que tiene que tener del paciente, ver la hipoxia. Ya he tenido pacientes, acuérdense que muchos de los adultos mayores no caminan mucho, están más sedentarios, entonces no forzan la respiración o la capacidad respiratoria lo suficiente para tener dificultad respiratoria. Entonces los pacientes están en su lugar, tienen una hipoxia asintomática, pero tienen hipoxia. En esos pacientes los he examinado, he determinado que tienen hipoxia, les he pedido tomografía como esa tomografía que mostré. Fui a ver a esa paciente, ella tenía hipoxia de 82%, no tenía falta de aire, no tenía cansancio, no tenía nada, y le hicimos esa tomografía y estaba bastante comprometido el pulmón. A partir de ahí comenzamos a hacer la terapia adecuada para ese momento, lo acompañamos con un laboratorio y tuvimos un resultado adecuado después del tratamiento que hicimos y no hubo problema. Entonces creo que la hipoxia es fundamental en descubrirla en estos pacientes. Y los pacientes que no tienen hipoxia probablemente no van a tener un compromiso respiratorio y no van a tener mayor problema. Eso es la experiencia que yo he estado teniendo en los más de 50 pacientes que he visto en domicilio en estos meses. En esos pacientes, doctor, ¿usted ha comenzado en cuanto se ha detectado la hipoxia con dexametasona? Justamente la comorbilidad es lo que nos va a decir. Fíjese, si ese paciente tiene diabetes y usted va a entrar con dexametasona, también tiene que, además de controlar
¿cómo se llama? La inflamación, tiene que controlar el azúcar que se va a subir. Y se va a subir altísimo, ¿ya? Entonces tiene que comenzar a utilizar insulina, buena hidratación. Estos pacientes tienen que estar muy bien hidratados. Entonces utilizar medicación cuando esté utilizando dexametasona, tiene que utilizar hidratación venosa y tiene que utilizar protectores gástricos, porque muchos de estos pacientes hacen también gastritis o ya estaban tomando algún antiinflamatorio, por ejemplo, aspirineta, o entraron en todos esos paquetes que les dan de preventivo para la enfermedad. Entonces muchos de estos pacientes dejaron de tomar sus remedios, su antihipertensivo, su antidiabético, y se dedicaron a tomar los remedios para el COVID. Entonces muchas veces lo que tienen los pacientes es que están descompensados porque dejaron de tomar sus medicamentos y porque están tomando todos estos medicamentos. Los efectos colaterales de esos paquetes son desastrosos. Insuficiencia renal, hemorragias digestivas, gastritis, puramente gastritis, pérdida de apetito. Entonces son muy desastrosos en cuanto a la medicación de paciente con COVID. No estoy hablando de lo desastroso de estar encarcelados, porque no están aislados, los pacientes están prácticamente encarcelados. Imagínense, no los visitan sus hijos, no los visitan sus padres, no los visitan sus nietos, no los visita nadie, ni lo dejan entrar los vecinos. He ido a ver pacientes que ya no quieren vivir. ¿Por qué? Porque 4 meses encerrados sin verlo a sus nietos, sin verlo a sus hijos, le dejan la comida en la puerta, realmente están presos. O sea, yo creo que las personas adultos mayores están más sufriendo por el encierro que por la enfermedad misma. Así es. Y están habiendo cada vez más casos de depresión. De alguna manera la gente piensa que si cualquiera, pero también los adultos mayores, sale de su casa a la calle, puede contagiarse en la calle, y no es así. En la calle, en el aire libre, es donde menos se puede contagiar. Los lugares de riesgo en realidad son los lugares cerrados donde hay más gente que pudiera tener el COVID, ¿no es verdad? Y al estar 4 meses en inactividad, entran a lo que usted mencionaba, doctor, de perder su masa muscular y de aumentar su masa grasa. De ninguna manera entonces es aconsejable esta medida que se tiene voy a decir, contra los adultos mayores, de tenerlos dentro de la casa y sin movimiento. También me parece muy interesante, doctor, que haya mencionado la parte respiratoria, y a propósito de eso hay una pregunta en la audiencia, dice, ¿qué podemos hacer para darles fisioterapia respiratoria? ¿Cuáles serían sus consejos? ¿Qué ejercicios se les puede aconsejar a los parientes o a los médicos generales, enfermeras que visitan esta gente? Mire, lo que yo he visto, hay 2 cosas. La terapia respiratoria sería importante para cualquier persona hacer ejercicios de expansión respiratoria, ¿ya? Igual hay un detalle en las personas que se han recuperado y que han tenido compromiso respiratorio. Un gran porcentaje tienen o una fibrosis pulmonar o tienen algún compromiso respiratorio que todavía no se ha determinado. Pero ¿cómo se está mejorando la capacidad respiratoria de esto? Utilizando el TriFlow. Hay una maquinita TriFlow que es para aspirar, no es para soplar, es para aspirar y mantener las bolitas, las 3 bolitas, mantenerlas altas. No es subirlas todo, sino mantenerlas el mayor tiempo posible en cada aspiración, mantenerlas al medio las bolitas. Y eso hace que nuestro pulmón se expanda más. Eso lo hacen muy bien los fisioterapeutas. Entonces, tener fisioterapia de rehabilitación después del COVID es de vital importancia para estos pacientes que tuvieron compromiso respiratorio. ¿Por qué? Porque el compromiso respiratorio, si sigue sufriendo y si sigue teniendo hipoxia, no lo podemos tener todo el tiempo con oxígeno para toda la vida a estas personas. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos conseguido hacer en estas personas, porque tener tubos de oxígeno en casa, primero es complicado, es caro. Se acaba un tubo de oxígeno que estás utilizando continuamente, puede durar menos de 18 horas, entonces tenés que tener una reposición y tenés que estar constantemente reponiendo.
Los concentradores de oxígeno para quien puede comprar es una muy buena medida. Solamente lo enchufas y él fabrica oxígeno. Ahí los antiguos hacían hasta 5 litros por minuto como máximo, pero hay unos nuevos que hacen hasta 10 litros por minuto. Entonces, para tener una oferta de oxígeno en domicilio es muy importante. ¿Por qué siempre hablo de domicilio, domicilio, domicilio? Porque a mí me gusta mantenerlo a los pacientes en su domicilio la mayor cantidad posible, porque yo creo que las personas mejoran y están mejor en su casa que en el hospital. Yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor, en eso. Pienso también que la fisioterapia respiratoria preventiva es muy importante para preparar los pulmones para cualquier eventualidad. Tengo algunos casos atendidos, como le digo, en línea y solo por la necesidad que me pasan el dato de su saturación de oxígeno y tiene una saturación baja. Yo les pido que metan aire profundamente, que hagan ejercicio de meter suficiente, de soltar poco a poco, de respirar más profundamente y se va normalizando la saturación. Ellos, al parecer, tienen una respiración sumamente superficial, ya de sí, digamos de mala costumbre respiratoria. Sí, ¿Es así? la fisioterapia depende del paciente, o sea, no hay una fórmula para todo, o sea, todo tiene que ser individualizado en cada paciente. Si el paciente es sedentario y no tiene una capacidad vital respiratoria, cualquier cosa que le dé lo va a comprometer mucho. Entonces, para estas personas, tener una fisioterapia continua y respiratoria para poder mejorar su capacidad vital y mejorar su performance físico-respiratorio va a ser vital e importante. Las personas que no tienen una capacidad vital respiratoria pierden mucha masa muscular, muchísima masa muscular. Entonces, mientras más masa muscular vas a perder, que vas a adquirir más masa grasa y vas a estar más propenso a tener enfermedades de forma precoz. Entonces, es muy importante la fisioterapia. Veo algunas preguntas que han hecho por el chat. En cuanto a la primera pregunta sobre el dióxido de cloro, no lo uso, no creo, y esa va a ser mi respuesta en cuanto a cualquier cosa que me pregunten en relación a eso. La terapia antibiótica en pacientes adultos mayores con carga viral normal, ¿cómo sería que deberíamos tomar en cuenta? Hay una cosa, muchos hablan de la citromicina que se da como antibiótico. En realidad, la citromicina en el COVID que se da, no se da como antibiótico para matar una bacteria, se da en teoría, su efecto inmunomodulador del virus. Por eso se lo da, por eso se lo da la citromicina. Y que parecería que la claritromicina no tiene ese efecto. ¿Cuándo se da antibiótico? Cuando tenés evidencia de que tenés una infección, tenés esputo que ya dio positivo, tenés fiebre o tenés, ¿cómo se llama?, leucocitosis, que no sea proveniente de la dexametasona que le has dado. Entonces, cuando ya tenés una evidencia de que estás frente a una infección concomitante, pues utilizás antibióticos. Parte psicológica, alimentación y dieta en mujer adulta en domicilio. La alimentación y la dieta de cualquier persona en domicilio, ya sea enferma o no enferma, tiene que tener una mayor carga de proteína, o sea, la cantidad adecuada de proteína, porque ¿qué pasa con estos pacientes que están en domicilio adultos mayores? La mayor carencia es que no consumen la suficiente cantidad ni de proteína ni de fibra, y eso les va a llevar a una serie de problemas, ya sea gastrointestinales, desnutrición o de otro tipo. Entonces, ser orientado por un nutricionista o un profesional de forma adecuada en cuanto a la nutrición va a ser de vital importancia. Una de las cosas más importantes en geriatría es poder trabajar con equipos interdisciplinarios, no multidisciplinarios. Cuando es multidisciplinario, cada uno trabaja por su lado. Interdisciplinario interactúa. Yo como médico
le estoy diciendo que haga esto, la nutricionista viene y me dice, doctor, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque esta señora come de esta forma y no le gusta esta forma. Entonces adecuamos y interactuamos contra los diversos profesionales, igual con el fisioterapeuta, igual con el preparador físico, con cualquier profesional que vos podás trabajar e interactuar, debes actuar. Otra pregunta que hay aquí en relación al fenofibrato o otra estatina. Primero, el fenofibrato no es una estatina, es un fibrato, no es una estatina. Hay publicaciones referentes a que a los fibratos podrían coadyuvar en relación al virus. Y la estatina no es en relación al virus, sino es en relación a las inflamaciones del endotelio que podemos tener por el virus. Entonces, podés utilizar una u otra, pero no quiere decir que sea específico para el virus. El inicio del tratamiento precoz puede evitar a los pacientes ancianos se compliquen. Muy buena pregunta. La verdad, ¿qué es tratamiento precoz? O sea, cuando estás con un adulto mayor que vino positivo, primero, ¿por qué determinaste que tenía o hacerle el examen a ese paciente? ¿Porque tuvo contacto o porque tuvo síntomas? Entonces, si tuvo contacto y le hiciste el examen y dio positivo, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar nada si no tiene ningún síntoma. Ahora, si ese paciente tuvo síntomas y está en qué día de la enfermedad, es lo importante que tenés que ver. ¿Qué es lo que le vas a dar? O sea, ¿cuál es el tratamiento precoz que le vas a dar a la persona? Un medicamento que pueda evitar la replicación viral, un medicamento que sea antiinflamatorio y no tenés dímero D aumentado, o un medicamento que no te ha mostrado el PCR elevado. Entonces, tratamiento precoz no creo que sea. El tratamiento que se hace en los adultos mayores es ver sus comorbilidades, controlar sus comorbilidades, y conforme vayan apareciendo las cosas, vas a ir dando la medicación adecuada que corresponda. Por eso no hice ningún esquema de hay que darle esto, hay que dar lo otro, lo hay que dar. Para cada paciente va a ser totalmente diferente. Aquí hay una pregunta de un paciente de 71 años, diabético no controlado, colecistitis, neumonía por Klebsiella, saturación de 60%, puede ser tratado en domicilio. Colecistitis quiere decir que tiene una infección en la vesícula y que normalmente es una infección que debe ser tratada en un hospital. Neumonía por Klebsiella, o sea, ya tenés una neumonía que no es por COVID, que es por Klebsiella, con alto índice de mortalidad en un paciente que es diabético, un paciente que tiene colecistitis, o sea, tiene comorbilidad y tiene una saturación de 60%. Ese paciente no puede ser tratado en domicilio, debe ser tratado en un hospital. Puedes tratarlo en domicilio con altísimo riesgo de que fallezca. Ahora, digamos que ese paciente no quiere y decide que no se va a internar, que no quiere operarse, y la familia quiere hacer lo que el paciente quiera, entonces lo puedes tratar en el domicilio y puede ser que salga, pero también tenés que estar consciente de que puede ser que no salga, y la familia también tiene que estar consciente que hay un gran porcentaje de que pueda fallecer ese paciente en el domicilio. Otra pregunta, paciente adulto mayor ya no entendí, con antecedentes de gastritis crónica no tratada y sintomatología moderada, el uso de omeprazol está indicado. Existen algunos artículos que indican que aumenta la severidad de COVID-19. Interesante, depende que existen más de 10.000 artículos, por cuánto irán ya artículos publicados en COVID-19. Entonces, con una droga, con otra droga, con esta sí, con esta no sé. Ahora, ¿qué drogas aumentan la enfermedad o la severidad? No sabemos todavía. Puede ser que el omeprazol pueda aumentar, como dice tu pregunta, pero ¿qué tan seguro estás o qué otro perfil de paciente puede tener?
¿A qué paciente vas a darle omeprazol o le vas a dar ranitidina o otro medicamento para evitar una hemorragia digestiva? Si estás frente a un paciente y vas a utilizar anticoagulante, vas a utilizar antiinflamatorio, vas a utilizar dexametasona, la probabilidad de que hagas una hemorragia digestiva es inmensamente grande. Entonces, vos no utilizar el omeprazol o utilizar la ranitidina, estás cometiendo para mí un delito, porque no estás previniendo una cosa que está a los gritos que va a pasar. Entonces, debes utilizar si estás utilizando otras cosas. Una persona que no presenta síntomas, ¿es necesario tomar acitromicina, aspirina y ibuprofeno? No. Yo particularmente, si no tiene síntomas, no le doy nada al paciente. ¿Cómo se manejan las patologías de base y los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de COVID para evitar las contraindicaciones entre medicamentos? Excelente pregunta. Un paciente que es diabético, hipertenso, y le vas a dar antiinflamatorio, estás corriendo el riesgo de producir una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia crónica agudizada. Y vas a ser más dañino que benéfico en esos pacientes. Entonces, en ese paciente que tiene riesgo, que ya tiene una falla renal previa, no utilices antiinflamatorio. Por más que todo el mundo diga que hay que utilizar, no lo utilices, porque sabes que vas a causar daño. Una cosa que a todo médico debe grabarse, ¿no?, en la frente es lo siguiente: primum non nocere. Primero, no hacer daño. Eso es lo que debe guiarnos, no querer salvar el mundo. Primero, no hagas daño vos y vos vas a hacer mucho más cosas en beneficio de nuestros pacientes. Creo que esas son las preguntas más relativas. No sé, Alexandra, si tenés alguna pregunta más. Bueno, acá hay otra pregunta de Paula Viviana sobre el rango de hipoxia. Esto depende de la altura en la que viven, pero sí me parece muy importante puntualizar la segunda parte de su pregunta. ¿Usted considera tratar directamente con dexametasona a un paciente con hipoxia o esperar a que tengamos la tomografía? Si el paciente está con hipoxia y las comorbilidades nos lo permiten, no esperar hasta que tengas la tomografía, comenzar a utilizarlo y obviamente ver el azúcar, ver la presión del paciente, ver el riesgo de hacer hemorragia digestiva, ver todas las otras cosas que implican lo que estás haciendo, la conducta que vos estás haciendo. Entonces, normalmente tenés que hacer esas cosas: tomografía, dímero D. Hace algunos días yo dije que me demoraban los exámenes en salir, pero demoraban en 1 o 2 laboratorios, justamente por esta red de médicos a las que pertenecemos, médicos en Bolivia. Me dijeron: no, Felipe, pedile a tal laboratorio que sale al día siguiente. Como que pedí un examen y ese mismo día teníamos el resultado. Entonces, no tengamos miedo de tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Nosotros tenemos que pedir lo que se tiene que hacer. Si el paciente no lo puede hacer, o el paciente o la familia no lo puede hacer, no podemos arriesgar la vida del paciente. Entonces, debemos hacer lo que podemos hacer y hacer de la mejor manera y de la forma correcta como se debe hacer. Así es, y derivando de esa pregunta otra, doctor, si es que, bueno, nosotros vamos a pedir dímero D, pero existe la posibilidad de que no nos logren hacer porque están en un lugar donde no existe el dímero D. ¿Les aconsejaría iniciar enoxiparina directamente en un paciente hipóxico complicado? Sí, la verdad que ya estuve en la situación y prescribí las dos cosas, enoxiparina y dexametasona, pese a no tener ni dímero D ni tener PCR, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos cercanos al paciente, porque estábamos observando al paciente y gracias a Dios el paciente salió bien y sin compromiso. No es lo ideal, pero es lo que uno tiene que hacer
en algunas situaciones que son de alto riesgo del momento en que está. Tenés que evaluar al paciente, a la familia, la situación en que estás vos, la situación en que está y si está. Pero justo cuando haces eso, probablemente no dormís 4 o 5 días pensando en el paciente, no sos vos no es a vos que te llaman, sos vos el que estás llamando, te levantás de madrugada y pensás en el paciente, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. Entonces, esta situación de estrés no es solamente estrés para el que está frente al paciente en la primera línea, porque el que sale también de la primera línea y se va a cuidar a su casa, te lo garantizo que también está soñando todo el tiempo en qué hacer, cómo hacer, será que lo hizo bien, será que no lo hizo bien. O sea, que nos va a afectar y que todos vamos a tener consecuencias con esta pandemia, te lo aseguro que sí. Sí, seguro que sí. Y las últimas preguntas se refieren, doctor, a los suplementos que se les debe dar a los adultos mayores. Dentro del paquete que ha sido recomendado, incluso se ha puesto como panfleto delante de cada farmacia en La Paz, estaban varias vitaminas, vitamina D, vitamina C. ¿Ustedes cómo están manejando esto, los suplementos? En cuanto a vitamina D, le doy suplemento de vitamina D a las personas que tienen vitamina menos de el corte, abajo de 20, abajo de 30, dependiendo cuál es el corte del laboratorio que tenga. Pero el paciente que no tiene pérdida o, ¿cómo se llama?, disminución de la vitamina D sérica, no es necesario darle reposición de vitamina D. Existe la teoría que la vitamina D, que la vitamina C, que el zinc mejoran el sistema inmunológico de las personas y podrían ver. Podrías utilizarlo en sí en las personas antes que tengan y ver que todos estén con su carga de electrolitos o de vitamina C, zinc y vitamina C y vitamina D adecuada y no darle. Durante la enfermedad, he visto algunos artículos que dicen que utilizando la vitamina C mejora, que utilizándola, pero no he visto ningún trabajo que me compare los que usaron y los que no usaron. Entonces, no es un trabajo científico adecuado para que me oriente a mi conducta y decir, todos tienen que usar o todos no tienen que usar. Sí, bueno, me imagino que es lo mismo con el zinc, que también ha estado siendo promovido. No, o sea, es conocido que el zinc, que la vitamina C, que hay muchos trabajos que demuestran que mejora el sistema inmunológico. Ahora, comparemos el sistema inmunológico, la enfermedad y el uso de esos medicamentos. No hay ningún trabajo. COVID, uso de suplementos nutricionales, mejora de respuesta inmunológica o mejora de... No existe esos trabajos. Ok. Muchas gracias otra vez, doctor, por su participación con nosotros. Si no tiene ninguna puntualización más, nos quedamos entonces con la recomendación muy importante de tratar las comorbilidades, no dar en paquete los medicamentos a los pacientes, tener muchísimo cuidado con dar al mismo tiempo ibuprofeno, por ejemplo, con aspirina, con dexametasona, porque vamos a causar una gastritis, e intentar dar el soporte psicológico suficiente a nuestros adultos mayores para que podamos salir de este problema, por lo menos con la mente sana. ¿Es así, doctor? ¿Tiene algún mensaje más para nuestra audiencia? Yo solamente tengo agradecimiento a Alexandra y a todo el equipo de Resiste Bolivia, una felicitación por este gran trabajo que están haciendo de poder llevarle a tantos médicos y a tantas personas que están interesadas en conocer y en mejor tratar a nuestros pacientes. O sea, nada mejor que aumentar nuestro conocimiento para mejor tratar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias a la audiencia y muchísimas gracias a Resiste Bolivia y vamos adelante.
Vamos adelante, doctor. Realmente ese ha sido nuestro objetivo, lograr que, por lo menos acercarnos a que la evidencia científica sea la que sea transmitida a nuestra audiencia. Tenemos el aval de las sociedades de infectología, de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y de la Sociedad de Cardiología, filial Santa Cruz. Estos videos han sido reproducidos ya 43.917 veces en todos los países de habla hispana. Tenemos en nuestro grupo de trabajo inscritos en el programa 4.000 médicos y enfermeras. Nuestra próxima capacitación, en nuestra próxima capacitación tenemos dos invitados de México, el doctor José Luis Salinas, quien es pediatra intensivista y jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Infantil Privado en México, DF, y el doctor Iñaki Navarro Castellanos, que es cardiólogo pediatra en el Hospital Adolfo López en México, DF también. Ellos nos van a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico secundario SARS-CoV-2 en los pacientes que habían sido previamente sanos y están en edad pediátrica. Los invitamos el próximo martes 11 de agosto a las 11 de la mañana a participar de esta interesante conferencia. Un gran saludo a toda nuestra audiencia. Les agradecemos por haber venido y resiste Bolivia. Hasta luego, doctor.